Bienvenidos, muy bienvenidos a este pequeño micro seminario sobre decrecimiento que como Rebelión Científica, Scientific Rebellion, hemos organizado sobre decrecimiento. Un par de breves palabras. Probablemente la mayoría sabe que este año se conmemoran los 50 años de la publicación de Los Límites del Crecimiento en 1972, que fue es un libro extremadamente importante. Fue un encargo en ese momento del Club de Roma, que le encargó a varios científicos y científicas del MIT, que hicieran una proyección del mundo en base a los datos que teníamos en ese momento y usando la dinámica de sistema desarrollada en ese momento que venía desarrollando Jay Forster. Y entonces este encargo se transformó en este estudio de los límites del crecimiento, que como les digo se publicó en 1972. La principal autora fue Donella Meadows, que también trabajó con su marido, Dennis Meadows, y Jürgen Randers como autores, pero fueron varios científicos más los que participaron. Como les digo, básicamente lo que hace ese estudio fue proyectar las líneas de tendencia que ya en ese momento traía la sociedad y ver qué pasaba con esa proyección. Y la conclusión principal fue si el actual incremento de la población mundial, la industrialización, la contaminación, la producción de alimentos y la explotación de los recursos naturales se mantiene sin variación, cosa que ha ocurrido, alcanzará los límites absolutos de crecimiento en la Tierra durante los próximos 100 años. ¿No? Y bueno, 50 años después, estamos en la mitad de ese periodo. Por lo tanto, amerita, y ciertamente este año ha ameritado una serie de eventos de conmemoración de ese libro. El Club de Roma particularmente acaba de hacer un seminario conmemorando los 50 años y, y difundiendo un otro libro que es Más allá de los límites. Pero como les digo, han habido varios eventos asociados a estos 50 años, y que además coinciden con que este año se termina de difundir, de liberar el sexto informe de evaluación del IPCC, que entregó sus dos primeras partes sobre estado del arte e impacto el año pasado, y este año la tercera parte sobre mitigación. De modo tal de que, teniendo un poco a la vista estos antecedentes, esta proyección de 72, más el diagnóstico del estado actual del sexto informe, el horizonte nos aspecta muy bien. Ya tenemos a la vista, a propósito del agotamiento de los recursos naturales, tenemos a la vista el decrecimiento, particularmente de la producción de petróleo. Bueno, por lo tanto, el escenario ameritaba hacer una conversación, hacer una reflexión respecto de esta situación, aprovechando los 50 años. Entonces, como el capítulo chileno de Rebelión Científica, hemos organizado este pequeño seminario y vamos a contar con la participación de dos invitados que nos van a exponer sus perspectivas. Julio Díaz, que es de México, pero que lo interesante que nos interesa de su perspectiva es que participó en el grupo que redactó en la tercera parte del sexto informe, particularmente sobre mitigación. Y a Luis González, que en este caso está en España, que es miembro de Ecologistas en Acción, un grupo importante en el contexto español que reúne una serie de otras organizaciones y que han también generado debate y productos interesantes, un par de libros muy interesantes respecto de esta situación. Pero antes de comenzar, queremos hacer una suerte de presentación también de lo que es el capítulo chileno de Rebelión Científica, en términos de su definición, de sus objetivos. Y para eso vamos a dar la palabra a Gabriel Concha,
para que se tome unos 5 minutos para poder explicarnos un poco, dar a conocer y difundir lo que es rebelión científica. Gabriel. Muchas gracias, Álvaro. Muy buen día a todos los rebeldes que están acá. Deciros que, este seminario va en torno a lo que es la rebelión científica. Esperamos hacer muchos más, y sobre todo hacer crecer el movimiento. Soy antropólogo, pertenezco a Extinction Rebellion, Fridays for Future y Scientist Rebellion, Rebelión Científica Chile, y también de Latinoamérica, o Abda Yala, que pueden encontrar en las redes sociales. Decirles que la rebelión científica es un movimiento par de lo que es Extinction Rebellion. Este está formado exclusivamente por una comunidad académica y científica que se organiza de forma horizontal, global y descentralizada. Nuestras demandas son actuar de forma inmediata frente a la crisis climática en la cual estamos, y esto es a través de la desobediencia civil y de acciones directas no violentas, las más conocidas como ADNV. Durante décadas, la comunidad científica se ha dedicado mayoritariamente a hablar, pero no a actuar. Por consiguiente, el movimiento consideramos que es nuestra responsabilidad predicar con el ejemplo. Debemos demostrar la magnitud de la crisis. Si decimos que la casa está en llamas, tenemos que actuar si el casa estuviese en llamas, ¿no? Rebelión Científica, la primera acción global fue a eso de marzo del 2021, con más de 100 personas de la comunidad científica en 15 países que hicieron desobediencia civil educativa y huelgas de hambre y pegados de artículos científicos en torno a lo que se venía con el IPCC. Este año tuvimos la rebelión global, que fue una semana de abril, donde participaron más de 1000 personas de la comunidad científica en más de 25 países. Para esa semana filtramos el informe 3 del IPCC, no suavizado. Dicho de otra forma, sabemos que obviamente esto pasa a compartirse por los estados, la ONU, y de alguna forma el mensaje no se comparte todo o no se comprende todo o se interpreta todo como debería. Entonces la idea era, durante esa semana, conversar respecto a ese informe del IPCC, llamar también a la desobediencia educativa, la generación de charlas, intervenciones artísticas, esto también con el apoyo de Extinction Rebellion, y enunciados de carta con exigencias que tenía la comunidad científica. Eso en términos sumamente concretos de lo que se ha hecho. El movimiento, como ya fue dicho, es horizontal. Lo que se busca es que nosotros, como académicos del área de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, ¿verdad?, las ciencias duras, que hacemos investigaciones, que tenemos encuentros con la realidad que está ocurriendo, y obviamente esto es considerado en los informes, y por consiguiente, esta posición en la cual todos nosotros estamos, que es de privilegio, pero también de esta idea de una persona científica, una persona académica, una persona que no es una activista normal, y por lo tanto hay una parte conceptual a la cual nosotros podemos llegar para que se generen los cambios reales, que los cambios que necesitábamos hace mucho tiempo. Entonces, en términos simples, le dejo la invitación a que sigan las redes sociales, que se comuniquen con nosotros y que tomen, en este caso, participen, que puedan sentir que pueden generar un cambio más allá de las investigaciones que hacen, sino que también, en este caso, verbalizándolo, lingüistificándolo a las personas que no necesariamente van a leer un paper, pero sí pueden ahí estar como más seguras y con la información concreta sobre lo que está pasando, y que necesitamos los cambios, obviamente, incidir, ¿ya? Así que están totalmente invitadas a ello, y siéntanse rebeldes con solamente el hecho de estar aquí presentes hoy, escuchando a estos dos grandes exponentes. Así que, Álvaro, te cedo la palabra. Vale, muchísimas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, en términos de estructura, lo hemos organizado le vamos a dar 20 minutos a cada uno de los dos expositores,
para que nos presenten su perspectiva respecto del decrecimiento a propósito desde dónde vienen, digamos. Y posterior a eso vamos a tomar 20 minutos para dos preguntas en común, ¿no? En términos de que tratar de, más allá de las perspectivas diversas que tienen, de ver algo en común desde esas dos perspectivas. Y posteriormente a eso vamos a pasar a preguntas de ustedes que quieran plantear. Y claro, reflexiones, preguntas, lo que quieran, siempre y cuando sea relativamente breve para que podamos dar espacio a la mayor cantidad de gente que quiera participar, ¿no? Entonces, le doy el pase a Julio Díaz. Como les decía, él es de México, Universidad Veracruzana, y particularmente lo que nos interesa mucho es su participación como redactor en el grupo de la tercera parte del sexto informe, particularmente sobre mitigación. Adelante, Julio. Muchas gracias. Aprovecho de agradecer tu participación. Gracias, Álvaro, y gracias a todos. Bueno, gracias también, Alberto, por la invitación. Si existiera algún problema de comunicación, por favor me lo hacen saber. A veces la conectividad falla, entonces les pediría que puedan interrumpir si no me escuchan muy claro, muy fuerte. Te escuchamos bien, solo que hay una suerte de reverberación, eventualmente si tienes audífonos, si no, no, pero... Ok, entonces, sí. no es inhabilitante, pero... Adelante. Perfecto, esperemos que se pueda corregir. Ok. Les voy a compartir una presentación y bueno, el día de hoy les voy a hablar particularmente desde la perspectiva del capítulo 5 del IPCC, que por primera vez se incluye un capítulo relacionado con las ciencias sociales, particularmente en los informes del IPCC, y bueno, en el que tuvimos la oportunidad de participar y pues les hablaré un poco de los principales mensajes y hallazgos que considero yo que son relevantes asociados al tema de este seminario, que es el de crecimiento, ¿vale? Entonces, me voy a permitir compartir unas pequeñas slides que presenté, que me permití hacer para esta presentación. Ok, ¿se puede ver? Perfecto, muchas gracias. Miren, les voy a hablar de dos cosas principalmente. Una es el informe del IPCC y las soluciones desde el lado de la demanda en el sexto informe de evaluación. Y el otro tema es relacionado con el crecimiento y bienestar desde una perspectiva del reporte. Quiero aclararlo, propia del autor. Ustedes saben todos los protocolos que nosotros seguimos en el IPCC en relación con la información y lo que se comparte en los distintos auditores en los que tiene la oportunidad de participar. Por ejemplo, a veces me invitan a participar con estudiantes de nivel medio, de educación básica, en otras ocasiones pues con organizaciones del sector social, pero bueno, en ese sentido pues se nos pide a veces ser un poco cuidadosos en ello, en el momento de hablar en nombre del IPCC. Y el segundo punto particularmente son algunas percepciones más personales propias de un servidor como autor. Muy bien, las soluciones desde el lado de la demanda en el sexto informe de evaluación. Como todos sabemos, el sexto informe de evaluación, particularmente el reporte sobre mitigación, nos menciona que en la última década las emisiones estuvieron en sus mayores niveles en la historia de la humanidad. Sin embargo, mucho se habla, ¿no?, de encontrarnos de los objetivos de 1.5 grados, por debajo de los 1.5 grados, etcétera. Lo que quiero mencionar es que particularmente analizando el reporte del IPCC relacionado con mitigación, la realidad es que aún estamos atrapados en la era de los combustibles fósiles y eso definitivamente tiene graves consecuencias para los objetivos que se plantean a nivel global. Las emisiones fueron 12% más altas en comparación con el año 2010 y 54% mayores si se comparan con el año 1990, y aunque hubo un estancamiento del crecimiento en términos de emisiones para el último periodo, aún hay un incremento. Pero como podemos ver en la parte azul de esta figura,
que son las emisiones asociadas a combustibles fósiles por CO2, y estamos hablando del 64%. Entonces, particularmente en muchos de nuestros países, en el caso de México, por ejemplo, todavía estamos con ese debate, ¿no? Relacionado con el uso de energía a partir de combustibles fósiles, y creo yo, en muchos de nuestros países de América Latina. Otro punto importante es que las crisis nos llevan a plantear posibles soluciones en términos de lo que pudiera pasar, ¿no? Cuando nosotros hablamos de estos grandes momentos que ha habido a lo largo de la historia. Por ejemplo, si nosotros analizamos, ¿no?, la crisis del petróleo de 1973, un estancamiento, ¿no? En 1991 con la disolución de la Unión Soviética, en el 2008 con la crisis financiera global de la que no hemos podido salir, y la más reciente, ¿no?, la COVID, que hubo una disminución, pero si nosotros le damos un zoom al proceso, a las tendencias, a las gráficas, podemos ver que en total hubo solamente una disminución durante un periodo muy corto y después retornó a su punto normal. Lo que sí es importante, pues el aprendizaje que nos deja la pandemia en términos de emisiones y de lo que requerimos para alcanzar los objetivos globales. Eso sin duda es un aprendizaje, pero también el hecho de que estamos retornando muy rápido al punto de las emisiones que traíamos, pues también nos indica que no hemos podido desacoplar crecimiento de emisiones, y ahí hay varios puntos por resolver y por discutir incluso. Bueno, por primera vez, como les mencionaba, el IPCC incluye un capítulo relacionado con los aspectos sociales del cambio climático, pone en el centro a las personas y a las instituciones, diría yo, en término amplio del entendimiento de la institución como tal, y pues las acciones para mitigar el cambio climático. Ahí estamos, el equipo del capítulo número 5 del capítulo relacionado con demandas, servicios y aspectos sociales de la mitigación. ¿Y qué son las soluciones desde el lado de la demanda? ¿Cómo se plantean estas soluciones desde el lado de la demanda? ¿Cómo se definen? ¿Qué consisten? Pues consisten en modificar la demanda de bienes y servicios, enfocándonos en ¿qué? En cambios sobre el uso y adopción de nuevas tecnologías, el consumo, comportamiento, estilos de vida, etc. ¿De dónde parte esto? Bueno, pues más que aspectos materiales, las personas pues demandan servicios para una vida digna, y es aquí donde entra un punto importante a considerar. ¿Qué entendemos por vida digna? Movilizarse, comunicarse y tener condiciones básicas de bienestar. Entran también en juego aspectos como la equidad, la calidad de los servicios, en relación con la provisión de estos servicios, por ejemplo, los servicios de transporte, de energía, en nuestros países, en muchas regiones de América Latina, y no se diga en regiones de África, de Asia. La calidad de los servicios también es un punto importante a considerar, ¿vale? Pero sin duda, equidad, calidad y democracia muestran ser altamente significativos cuando se trata de estos temas, ¿no? Otro punto importante que quisiera abordar, esto no es parte obviamente del reporte, pero dentro del mismo grupo del grupo de trabajo 3 de mitigación, varios capítulos, autores de varios capítulos de los diferentes sectores, liderados obviamente por el capítulo número 5, realizamos un trabajo, ¿no?, relacionado obviamente para abonar a este informe del IPCC, relacionado con las soluciones desde el lado de la demanda para la mitigación del cambio climático. ¿Cuál es el punto aquí? Que regularmente las opciones de mitigación se evalúan en términos del costo y del potencial que tienen de mitigación, pero dejan de lado el aspecto del bienestar, y entonces se hizo un esfuerzo particularmente muy grande para abordar este tema, y encontramos que muchas de las opciones que se encuentran desde el lado de la demanda son potencialmente relevantes para también garantizar estándares de vida decente. Entonces, eso es relevante porque
al final lo que se busca, o el fin último, pues es el bienestar, ¿no? Algunos de los aspectos que se discuten en algunos foros, ¿no? Sobre la protección del planeta, el medio ambiente, van más allá cuando nosotros pensamos que también estamos luchando por la sobrevivencia de la especie humana como tal, ¿no? Entonces el discurso habrá que irlo ajustando, creo yo, desde mi punto de vista muy particular, en ese sentido de que pues debemos considerar siempre también cómo estas acciones, o como cualquier acción de mitigación, cualquier acción de adaptación, cualquier acción se relaciona con la forma en cómo nosotros vivimos y el bienestar, sobre todo, de las personas en armonía con la naturaleza. Hay un potencial de estas medidas para reducir lo que tienen los hallazgos de los análisis que se realizaron, entre un 40 y 70% de las emisiones para el año 2050, obviamente aplicando las políticas adecuadas. Algunas personas requieren recursos adicionales de energía, alimentos y hogar, ¿no? Eso es evidente también en algunas regiones, pero pues aquí la desigualdad es un aspecto fundamental a tomar en cuenta. ¿Qué se identificaron? Bueno, se identifican alrededor de 60 opciones con potencial de mitigación desde el lado de la demanda. El transporte, la movilidad tienen el mayor potencial por la relevancia que implica el sector transporte para la mitigación, por ejemplo, y seguido de los edificios y los alimentos, el sector alimentario y los edificios. Ahí hay una gran oportunidad para reducir el cambio del comportamiento, por ejemplo, los vehículos eléctricos contra el transporte público. De acuerdo al reporte, obviamente los vehículos eléctricos son la alternativa más viable hasta este momento desde el punto de vista tecnológico, pero no olvidemos que la mejor alternativa es transportarnos en el transporte público, es decir, la acción colectiva, el compartir el vehículo, el compartir con otros, es sin duda el mayor potencial más allá de los beneficios que pueda tener la tecnología. Hay algunas opciones con potencial, aquí no se alcanza a distinguir la presentación, pero por ejemplo, reducir, ¿no?, el número de vuelos, volar menos, reducir el uso del auto, las mascotas en el hogar, por ejemplo, lo que representa el adoptar, el tener una mascota en casa, la adopción responsable y todo lo que implica en términos de mitigación, por ejemplo, tener una mascota, particularmente en el caso de México, el crecimiento de este fenómeno ha sido exponencial durante los últimos años. Es impresionante el número de mascotas que nosotros podemos encontrar en las zonas urbanas, en las ciudades, y bueno, lo que ello representa en términos de alimentos y lo que esos alimentos representan en términos de emisiones y en términos de ser producidos para todo lo que tiene que ver con la huella de carbono para poder alimentar a una mascota, ¿no? Son cuestiones, los invito a revisar estos documentos para mayor detalle. Y bueno, en relación con el tema número 2 de crecimiento y bienestar desde una perspectiva más personal, pues debemos entender el desafío que existe al abordar los límites superiores del consumo, ¿no? Definitivamente hay que separar prosperidad y bienestar de crecimiento económico. Eso pues se ha hablado bastante a lo largo de los años, pero lo señalo porque sigue habiendo bastantes tomadores de decisiones y bastantes incluso investigadores que siguen tomando en cuenta, ¿no?, el crecimiento económico como una medida de bienestar y prosperidad. El desafío pues es abordar los límites superiores del consumo, ¿no? Cuando el consumo apoya la satisfacción de las necesidades básicas, cualquier pues disminución provoca deficiencias en la satisfacción de las necesidades o de esas necesidades humanas, pero caso contrario existe cuando el consumo excede los límites de esas necesidades
que nosotros llamamos, bueno, necesidades básicas, y que en la literatura de bienestar podemos encontrar las distintas perspectivas y distintos enfoques de entender el bienestar desde las diferentes sociedades. Eso también es importante tomarlo en cuenta. Lo que puede ser bienestar para mí puede ser muy distinto dependiendo del contexto, pero lo que sí es importante es definir cuál es el común en términos del consumo de materiales, el consumo de energías, porque se deben establecer los límites superiores, sobre todo, e inferiores para una vida digna. Entonces, por ejemplo, esta figura de la izquierda que podemos ver algunos países, un ejemplo, este es el capítulo 5, los países desarrollados, en desarrollo y con menor grado de desarrollo, y los diferentes niveles de ingresos, ¿no? De alto, medio y bajo. Podemos ver que, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, Noruega, Alemania, hay diferencias importantes, significativas en términos del consumo per cápita de energía, el uso de energía per cápita. Y, por ejemplo, un país que pudiéramos pensar como Japón, con los mismos niveles de, si queremos pensarlo así, de bienestar, en términos de la cuestión tradicional de medir el bienestar, pues hay una diferencia impresionante en términos del consumo de energía, ¿no? Entonces, ahí hay fallas que debemos abordar y debemos entender, creo yo, de mejor manera. Por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Que está por arriba en el uso de energía per cápita con China, por ejemplo, hablando obviamente del tamaño de la población de China, ¿vale? Y que, bueno, China y la India son como el elefante dentro del cuarto y son punto y aparte, obviamente, ¿no? Cuando el consumo apoya la necesidad, a la satisfacción de las necesidades básicas, cualquier disminución pues provoca deficiencias en la satisfacción de necesidades humanas, ¿no? Y caso contrario, cuando excede los límites de esas necesidades. Entonces, se ha hablado de, bueno, cómo enfrentar esto, y nosotros lo abordamos a través de los conductores del cambio, ¿no? Hay dos aspectos que hay que tomar en cuenta para esos conductores del cambio. Uno es el comportamiento y el otro son los aspectos socioculturales. Cuando hablamos de comportamiento, hablamos de dos cosas, motivación y capacidad. ¿Cómo logras la motivación, no? Aquí va la esencia. Pues la motivación únicamente la puedes hacer a través de dos cosas, ¿no? El incentivo y también las medidas coercitivas, ¿no? Que son las que funcionan, creo yo, en el corto plazo. Y la otra es la construcción de capacidades, ¿no? Yo puedo estar muy motivado para el cambio, pero si no tengo la capacidad, la habilidad, entonces difícilmente voy a lograr ese cambio, y viceversa, ¿no? Puedo tener la capacidad, pero si no tengo la motivación, sucede lo mismo. Entonces son dos elementos fundamentales para el cambio de comportamiento. Aspectos socioculturales, también las normas sociales, la cultura, la elección individual, pues interactúan con algo muy importante que es la infraestructura. Y yo siempre lo comento, ¿no? Yo puedo estar muy motivado y tener la capacidad, pero si no está la infraestructura disponible para que yo pueda ir en bicicleta a mi trabajo, pues difícilmente voy a poder hacerlo. O si yo estoy pensando en separar la basura, en separar mis residuos, pero si, como en muchas ciudades latinoamericanas, el manejo de los residuos, la infraestructura para hacer un correcto manejo no está disponible, entonces mis esfuerzos individuales se diluyen, y ahí viene otro problema que se va desencadenando relacionado con, obviamente, la capacidad posterior que yo tenga y la motivación posterior que yo tenga para promover el cambio. Algo importante también son los significados, ¿no? El confort, el estatus, la identidad, el discurso, pues que influyen en el individuo, ¿no? Las formas de vida. Otro aspecto que se toma en cuenta en el capítulo es este modelo de evitar, cambiar y mejorar. Cuando hablamos de evitar, está muy relacionado con los aspectos normativos y socioculturales, ¿no? El cambiar, que está mucho más relacionado con la infraestructura disponible para promover el cambio, lo que mencionaba hace un momento, y el mejorar, que está muy asociado, relacionado con la tecnología disponible para incrementar la eficiencia de las acciones que nosotros promovemos desde el lado de la demanda, que podemos implementar desde el lado de la demanda. Entonces, son tres aspectos que este enfoque, si bien es tomado del sector transporte, pues lo aplicamos a este marco del lado de la demanda para entender cómo puede ser
mejor la aplicación de estas medidas. Finalmente, bueno, pues las personas importan la acción colectiva. Si nosotros en realidad queremos reducir, ¿no?, el consumo, si queremos inclinar la balanza, que no nos lleve al desastre que se prevé, entonces, pues la acción colectiva es importantísima desde los diferentes ámbitos de los sectores sociales. Nosotros como ciudadanos creo hay una oportunidad fundamental en la cultura política, ¿no? Tomar las decisiones de la ciudadanía con gobiernos que están comprometidos con el medio ambiente es un punto fundamental. La inversión responsable, sobre todo en el sector privado, el consumo responsable, bien, pues desde lo individual como consumidores, y obviamente la introducción de novedosas normas sociales o nuevas normas sociales que nos permitan cambiar la forma en cómo nosotros nos comportamos, sobre todo en aquellas personas que tienen la capacidad y la habilidad de influir sobre otros, ¿no? Y sobre todo también el trabajo de los diferentes sectores, de las diferentes áreas del conocimiento para planear infraestructuras amigables con el medio ambiente que recae en los profesionales. Obviamente todo ello pues tiene sus implicaciones, pero sobre todo la acción colectiva en términos del trabajo colaborativo y, bueno, muchos otros aspectos aquí que se pudieran mencionar en relación con esto. Pues yo quisiera terminar con esto, es obviamente muy breve el tiempo, pero la buena noticia es que en tiempos de crisis pues, se han suscitado los avances más importantes en la historia de la humanidad, y la crisis que estamos viviendo en la actualidad, pues no, algo bueno nos va a traer, ¿no? La mala noticia es que muchos pues, van a padecer las consecuencias de ello y poniendo en riesgo el bienestar de los estratos, sobre todo más necesitados de la sociedad, y eso es lo que debemos, creo yo, evitar. Y bueno, pues para acceder al reporte completo, obviamente ustedes pueden hacerlo a través de la página del IPCC, del Grupo de Trabajo 3, con el 6º informe de evaluación, tanto para el Summary for Policy Makers como para el resumen técnico. Y pues yo por el momento aquí dejaría mi intervención. Gracias por la invitación. Muchas gracias, Julio. Se agradece la presentación. Entiendo que efectivamente es corto el tiempo para algo tan extenso, pero bueno, tenemos que de alguna manera adaptarnos, ¿no? Bien, pasamos a nuestro segundo invitado, que en este caso es Luis González Reyes. Como les decía, él es miembro de Ecologistas en Acción de España, y a partir de esa experiencia lo hemos invitado a esta perspectiva sobre el decrecimiento. Luis, muchísimas gracias, aprovecho de agradecer. No, adelante. El que tiene que dar las gracias soy yo. Cuando a alguien le dan el don de la palabra y le escuchan, pues le están dando un privilegio, así que hoy me están dando un privilegio. Muchas gracias y buenos días a todo el mundo que está allí pues, al otro lado del Atlántico. Yo también voy a utilizar una presentación, al igual que Julio Díaz, así que dejarán de ver mi cara en grande y la verán así más chiquitita, y vamos a ello sin más dilación. Bueno, pues en la primera intervención, luego ya en el diálogo entraré en otros aspectos, me voy a centrar sobre todo en qué tipo de políticas tenemos que afrontar para la situación que desde mi punto de vista es de colapso sistémico en la que nos encontramos. Políticas que voy a centrar mucho en el ámbito económico y que voy a ejemplificar a partir de un trabajo que estuvimos haciendo extenso para el caso español, pero que creo es relevante porque van a poder ver que tienen pues, conclusiones bueno, pues, fácilmente extrapolables para el caso chileno y para otros países de América Latina. El marco, desde el punto de vista económico, en el que creo que nos tenemos que mover para afrontar la crisis ecológica que estamos viviendo, es un marco de economía solidaria, feminista y ecológica. ¿Y ese marco en qué consiste? ¿Qué tipo de economías podrían meterse dentro de ese paraguas, ¿no? Bueno, pues habitualmente hablamos de una producción que esté en clave cooperativa, de un comercio que se pueda calificar como justo, de un consumo que tenga el apellido de responsable, o de unas finanzas que se enmarquen dentro de lo que podrían ser finanzas éticas o monedas sociales.
Y esto habla de alguna forma de cómo repartimos los derechos de propiedad sobre esas actividades empresariales, cómo se gestionan las decisiones de carácter colectivo o democrático y cómo se distribuyen las riquezas dentro de las empresas, pues para hablar de esas economías que se puedan meter dentro de esos parámetros de economía solidaria, feminista o ecológica. Sin embargo, esto no es suficiente, sino que tenemos que tener en cuenta que para que todo ese entramado productivo funcione, hacen falta toda una serie de trabajos reproductivos que en sociedades como las nuestras, pues atravesadas por desigualdades de género patentes, pues hacen fundamentalmente las mujeres, pero además requiere también de una interacción con el resto de los ecosistemas, porque requieren del consumo de energía, requieren del consumo de materiales, energía que en parte se disipará y materiales que en el mejor de los casos conseguiremos pues convertir a través de economías circulares en nuevos materiales. Este es el paradigma habitual con el que nos encontramos pues a ambos lados del Atlántico. Y yo creo que sobre este paradigma tenemos que complejizar. Y tenemos que complejizar porque en realidad todo lo que tiene que ver con esa economía productiva tiene que ser mucho más chiquito. Hay una relación directa entre el aumento del Producto Interior Bruto y el aumento en el consumo energético, pero no de cualquier tipo de energía, sino de combustibles fósiles. Hay una relación directa entre el aumento del Producto Interior Bruto, y me refiero a nivel global, que es como hay que tener las cuentas en una economía globalizada como en la que nos encontramos, y el aumento en el consumo de materiales. Y hay también una correlación directa, prácticamente lineal, entre la concentración de CO2 en la atmósfera y el aumento del Producto Interior Bruto. Así que inevitablemente tenemos que ir pensando en economías más pequeñas que decrezcan en términos globales y luego veremos cómo repartimos pues, los frutos de ahí. Y en esas economías, además de los elementos que planteaba anteriormente, pues de cómo tomamos las decisiones, de cómo es la propiedad de las empresas o cómo repartimos la riqueza que se genera, hay elementos fundamentales si queremos trabajar desde una perspectiva emancipadora en un mundo como en el que nos encontramos. No lo voy a desarrollar hoy, a no ser que me lo pidan en las cuestiones o en la parte del coloquio, pero nuestro sistema socioeconómico, el capitalismo, tiene impactos directos en la vida de las personas y directos en la vida de los ecosistemas, del conjunto de la vida en nuestro planeta. No tenemos capacidad de que funcione desde una perspectiva que no sea sociocida y que no sea ecocida. Así que necesitamos pensar en cómo trascendemos este sistema socioeconómico. Y trascenderlo básicamente consiste en recuperar la autonomía de nuestras vidas, la autonomía económica, nuestra capacidad de satisfacer necesidades, algo parecido se refería anteriormente Julio cuando hablaba de esta importancia, ¿no?, de las necesidades como impulsores de cambio. Y bueno, y esto habla pues de tener junto a otras personas capacidad de garantizar por lo menos parte de mis alimentos, parte de las energías que yo utilice, parte de la vivienda que necesito, desmercantilizar en definitiva pues parte de nuestras vidas. Pero esto no sería suficiente. Realmente cuando antes se hablaba del trabajo reproductivo, en realidad ya en nuestra economía, luego daré algunos datos, el trabajo reproductivo es mucho más importante que el trabajo productivo si lo medimos en horas totales. Pero además no es simplemente que esté al servicio del trabajo productivo, no es simplemente que tengamos un trabajo reproductivo que nos haga estar pues bien de salud, bien anímicamente, ¿no?, que nos permita trabajar, sino que tiene sentido en sí mismo. Es una parte de la economía que tiene sentido en sí mismo y que tiene que ver pues, con el bienestar, con la dignidad de las personas. Es más, en un planeta profundamente degradado, en una crisis ecosistémica profunda, este trabajo reproductivo tiene también un sentido en lo que tiene que ver con restaurar y reparar unos ecosistemas dañados o por lo menos intentar contribuir a ellos. Y cuando antes hablaba de la energía y de los materiales, de los residuos y la energía disipada, bueno, creo que esto lo tenemos que mirar en su justa medida. Y cuando me refiero a su justa medida, me refiero a que la economía no es más que un subsistema del conjunto de la sociedad y la sociedad, a su vez, no es más que un subsistema del conjunto de la biosfera. Es la biosfera la que tiene que mantener el equilibrio y es, de alguna manera, la economía la que se tiene que adaptar, la que se tiene que meter dentro de esos marcos. Bueno, pues esta mirada un poco más macro, ¿cómo la aterrizamos en transiciones concretas en las 4 grandes esferas en las que se mueve nuestro sistema económico? Porque nuestro sistema económico se mueve en el ámbito del mercado, aquellos bienes y servicios que están mercantilizados. En el ámbito del Estado, muchas veces hay parte de esos bienes y servicios que no están mercantilizados, sino que es el Estado el que los garantiza a través de servicios públicos y cosas de estas. Claramente en los hogares hay una parte importante de la satisfacción de nuestras necesidades, y de esto en definitiva va la economía. Pero también, y sobre todo mucho más en América Latina que en Europa, pues hay una parte de esa satisfacción de nuestras necesidades que tiene que ver con articulaciones comunitarias que nos permiten, pues, por ejemplo, conseguir alimentos u otra serie de elementos pues, a través pues, de huertos gestionados colectivamente.
Bueno, las transiciones que estoy planteando son transiciones que resten espacio al mercado dentro de la economía y que aumenten ese espacio en los hogares, obviamente con un justo reparto entre los distintos géneros, y también aumenten esos trabajos comunitarios, recuperando de forma importante el poder de nuestras vidas. Bueno, esto es bastante abstracto, lo que he comentado anteriormente. ¿Cómo se concreta en políticas a nivel país para pensar en las transiciones? A finales del 2019, en diciembre, publicamos un informe que estuvimos realizando durante bastantes meses, en el cual intentamos plantear cómo tendrían que ser las transiciones en el mundo económico y plasmadas en concreto en el mundo del trabajo, trabajos productivos y trabajos reproductivos, empleos y no empleos, en la economía española para meternos dentro de lo que serían los márgenes de seguridad climáticos. El primer elemento irrelevante y que lo tenemos que tener muy en cuenta cuando pensemos las transiciones. En España, y me atrevo a decir que probablemente pase algo muy similar en Chile, el grueso de nuestras horas, el grueso del tiempo que dedicamos a trabajar, no lo hacemos en trabajos productivos, sino que lo hacemos en trabajos reproductivos no remunerados, que tiene que ver pues, con esos trabajos que hacemos en los hogares, pues, de alimentación, de salud, de apoyo emocional, ¿no? Y que son imprescindibles para el cuidado de la vida. Son el 53%. Pero si a ese 53% le sumamos el 8% que tiene que ver con cuidados remunerados, por ejemplo, educación, sanidad, descubrimos que a la mayoría del tiempo que dedicamos las personas, ya digo, en un país como España, tiene que ver con esos cuidados. Y este es un punto de partida determinante y que nos tiene que configurar pues, qué tipo de miradas y dónde tenemos que mirar a la hora de hacer transiciones económicas. Y no es solamente al mundo del empleo, sino también abrir el campo. Planteamos tres grandes escenarios, un escenario que denominamos BAU, Business as Usual, que las cosas continuasen como si pudiesen continuar, como si nada. Un escenario que denominamos Green New Deal, que básicamente hacía una apuesta fuerte por renovables de alta tecnología, grandes molinos eólicos, grandes parques solares, pero a la vez era un Green New Deal que podríamos denominar decrecentista, porque intentaba pues, hacer una transición importante en el mundo agrario, hacia un mundo agrario pues, de producción ecológica, y porque hacía además reducciones importantes en lo que tenía que ver con la movilidad o por lo que, en los consumos de los hogares. Y teníamos un tercer escenario que viene caracterizado como D, que sería el escenario de decrecimiento, que es sobre el que más voy a hablar, entonces ahora mismo no explico sobre en qué consistiría. ¿Cuáles son nuestros resultados macro para el caso español? Bueno, pues el caso lo que nos salía es que el escenario BAU había un aumento importante de las emisiones entre el 2020 y el 2030, y en el escenario Green New Deal y en el de decrecimiento había una reducción importante, 45% en el Green New Deal, 68% en el decrecimiento. ¿Es esto lo que necesitamos o no? Bueno, justo también a finales del 2019 Naciones Unidas sacaba un informe en el que planteaba que hacían falta unas reducciones del 7,6% al año de media a nivel global para no superar ese grado y medio y meternos dentro de los márgenes de seguridad climática, si es que todavía nos quedan muchos márgenes de seguridad climática. Esto significa como media en la década 2020-2030 de una reducción del 58%. Es decir, que el escenario Green New Deal haría que el Estado español no estuviese ni siquiera en la media. Y no olvidemos que el Estado español es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero per cápita, históricos y también en términos netos. Así que tenemos una deuda contraída con el conjunto de la población global que hace que tengamos que tener unas reducciones mayores, que menos que pensar en un 10% al año. Esto nos situaría en unas reducciones de emisiones del orden del 65% que encajan más o menos pues, con ese 68% que viene a modelar el trabajo que estuvimos haciendo, que no deja de ser un modelado que siempre hay que tomar con precauciones, ¿no? Y para que y luego hablo de esto. Pero ¿qué pasaba en el mundo del trabajo y en concreto qué pasaba en el mundo del empleo? Bueno, pues que mientras en el escenario Green New Deal había una creación neta de empleo, y luego plantearé por dónde venía esa creación, en el escenario de crecimiento había una destrucción neta de empleo, muy importante, del orden de 2 millones de puestos de trabajo. Esto no puede caracterizarse sino como drama en un Estado como el español, atravesado pues, por fuertes desigualdades sociales, por un paro estructural que se sostiene durante décadas y además por una necesidad por parte de la población de encontrar un empleo para tener dinero para a su vez pues, conseguir bienes y servicios que le permitan a las personas satisfacer sus necesidades. Así que esto tenemos que ser capaces de conjugarlo. Tenemos que ser capaces de meternos dentro de los márgenes de seguridad climática, porque de ello pues, depende, pues, podría decir que literalmente la vida de millones de personas, ¿no? Pero a la vez necesitamos abordarlo pues, con grados de justicia social. Antes de entrar en esta cuestión, caracterizar qué tipo de transformaciones se producían en la economía española.
Lo que ven en barras negras serían las emisiones, que ven que en todos los sectores había una reducción en el modelo de decrecimiento, que era el que nos metía dentro de esos márgenes de seguridad climática con niveles pues, de justicia norte-sur apreciables, y lo que viene marcado en esa especie de azul verdoso serían las horas de trabajo en cada uno de los sectores. Mientras hay una reducción en las emisiones en todos ellos, en algunos de ellos hay un aumento en las horas de trabajo importantes. Pero punteo algunos importantes. Bueno, en todo lo que tenía que ver con esos cuidados no remunerados, no olvidemos, la mayoría del trabajo, hay una reducción muy importante de emisiones a pesar de que hay un aumento en las horas de trabajo, y esto se debe fundamentalmente a dos elementos. Un desplome fundamental en la movilidad motorizada, nos tenemos que mover no solo en transporte público y en vehículos no motorizados, sino que nos tenemos que mover simplemente menos. Y esto es clarísimo, ¿no?, en grandes urbanizaciones como podrían ser Madrid, como podría ser pues, México DF o como podría ser Santiago de Chile, ¿no? Pero además, la energía que gastamos en climatización en nuestros espacios también tiene que disminuir de forma muy importante. Por ejemplo, yo vengo de un pueblo de España y esto no es simplemente medidas de aislamiento, que también, por supuesto, de los hogares, sino que tiene que ver con calentar determinadas estancias, el baño, a lo mejor cuando nos vamos a duchar, o calentar a las personas. En invierno, en mi pueblo, siempre se ha utilizado un brasero debajo de las mesas camillas, para calentar a la persona, no calentar el conjunto de la estancia. Necesitamos repensar claramente nuestras climatizaciones. La parte de cuidados remunerados pues desciende. En el escenario Green New Deal había un aumento muy importante aquí de los empleos. El aumento de los empleos está ahí, claramente es una acción estatal de creación pues, de más servicios públicos, y es ahí donde aumentan, porque en lo que tiene que ver con la economía privada también disminuye en ese escenario Green New Deal. En este no lo quisimos modelar. Tenemos pues una serie de categorías como el comercio, administración del Estado, otros servicios que disminuyen las emisiones, aunque más o menos las horas permanecen igual, pues porque también disminuye la climatización de esos espacios, ¿no? Y es ahí básicamente donde se produce esa disminución de emisiones. El sector financiero, en una economía que se hace más pequeña, pero que además se hace más productiva y menos especulativa, pues desciende de forma muy importante. También desciende todo el sector de las tecnologías de la información y de la comunicación, siendo conscientes de la mochila ecológica que tienen detrás, mochila que tiene pues, unas emisiones muy importantes, pues Internet, sin ir más lejos, tiene detrás unas emisiones que en absoluto son despreciables a nivel global, y desde ahí, si nos queremos meter dentro de esos márgenes de seguridad, necesitamos hacer las reducciones. La industria sufre un proceso muy importante de reconversión. El escenario de crecimiento es un escenario de localización de la economía, lo que hace que la industria tenga que diversificarse pues, para producir cosas que anteriormente se importaban, pero además tiene que transformarse en una industria más verde, que tiene que ver pues, también con una reconversión en las empresas, y que bueno, hace que haya una disminución pues, relativamente apreciable, ¿no?, en los empleos a nivel total, pero lo más importante es ese proceso de diversificación y de transformación de lo que sería. España tiene como una de sus principales fuentes de ingresos el turismo, y el turismo indudablemente tiene que transformarse de forma muy potente. Se transforma sobre todo en lo que tiene que ver con los hospedajes, bajada muy importante de los hoteles, sobre todo pues de alta categoría, que son los que tienen mayores emisiones, reducción muy importante de los vuelos internacionales, que es la principal emisión del sector turismo, y bueno, pues todo el sector de la restauración se puede mantener y con ello pues sostener pues, ciertos niveles, ¿no?, del sector. Transporte claramente es otro de los sectores que baja de forma importantísima, representado por ejemplo con una reducción del 80% en el transporte marítimo, una economía mucho más local como comentaba anteriormente, pero también pues, una disminución muy importante de la aviación a nivel interno dentro de lo que es el conjunto del país, que no llega a ser compensada por un aumento del tren a nivel de empleos. Y luego tenemos sectores que aumentan. Claramente la energía aumentaría a pesar del desplome en el consumo de la energía fósil. La construcción, que es un sector determinante e importantísimo también, al igual que el turismo dentro de España, pues a pesar de que hay una apuesta fuerte por la rehabilitación de viviendas y por la localización minera, en lugar de explotar minas en el sur global, pues explotar minas en nuestro territorio, ¿no?, siendo conscientes de esa parte de deuda ecológica, tendría una bajada importantísima en horas de trabajo. Y los dos grandes sectores de aumento tendrían que ver con la silvicultura y con la alimentación. Estamos hablando de una reprimarización de la economía, economías no tan secundarias ni no tan terciarias, sino mucho más primarias, y que, bueno, que además sean primarias desde una perspectiva pues, agroecológica. ¿Cómo quedaría la economía española si se pusiesen en marcha este tipo de medidas en la década 2020-2030?
Bueno, pues frente a la situación que teníamos a principio de la década, en la que, bueno, pues había aproximadamente 19 millones de puestos de trabajo, lo decía antes, 2 millones de puestos de trabajo que se perderían. Pero cambiaría no solamente la cantidad de puestos de trabajo, sino la configuración de la economía si la medimos desde la perspectiva de esos puestos de trabajo. Mientras ahora mismo el grueso de nuestros puestos de trabajo tienen que ver con los cuidados remunerados, con el comercio y con los servicios, y en un segundo escalafón están el turismo, el transporte, la alimentación, la construcción, la industria y la administración del Estado, si llevásemos a cabo este tipo de políticas, lo que nos meteríamos es dentro de los márgenes de seguridad climática, pero con una configuración distinta de la economía. A los cuidados, el comercio y los servicios se sumaría la alimentación como los sectores básicos, ya digo, una reprimarización, más importancia del sector primario frente a ese sector secundario y terciario, y de ese segundo escalafón en el que estaban el transporte y la construcción, pues estos caerían fruto de las reconversiones. Pero esto es si mantenemos nuestro actual pues, mercado laboral, que en España tiene como media 37,5 horas pues, de trabajo a la semana. Si cambiásemos el mercado laboral y tuviésemos una semana laboral de 30 horas, el empleo cambiaría de forma notable. En lugar de perderse 2 millones de puestos de trabajo, se crearían 1.300.000 puestos de trabajo. Y este es un elemento clave a la hora de pensar las transiciones. No podemos pensar solamente transiciones desde la perspectiva ambiental, que obviamente hay que pensarlas porque vivimos en un momento de emergencia, sino que además tenemos que hacer transformaciones desde una perspectiva social, en este caso aplicadas a lo que tendría que ver con el mercado de trabajo. Así que, conclusiones, ¿no? Por una parte, en lo que tendría que ver con nuestras formas de vida. Pues si comparamos los tres escenarios, descubrimos que en el escenario de crecimiento, en total, trabajaríamos menos horas. Y de esas horas que trabajaríamos más horas en lo que tendrían que ver con esos cuidados no remunerados, probablemente en nuestros hogares, menos horas en los cuidados, en los trabajos remunerados, tanto en el sector público como en el privado, algo que a la mayoría de la población la verdad es que le gratifican bastante poco, y aparecería, que no lo había comentado anteriormente, un nuevo sector de trabajo desalarizado, comunitario, que es muy minoritario, prácticamente inexistente en Europa, por más que en América Latina en absoluto lo es, ¿no? Probablemente vidas más agradables, más interesantes de ser vividas, con más sentido para la mayoría de la población. Y para llevar a cabo esto necesitamos políticas que pasen por ese reparto de trabajo de cuidados dentro de los hogares, que pasen por una triada desde el punto de vista ambiental, de crecimiento en la economía, de las economías sobredesarrolladas, y la española claramente es una economía sobredesarrollada, localización de esa economía, desconexión de los circuitos globales. No vamos a poder meternos dentro de los límites de seguridad climática sin reducir muchísimo el transporte, y una integración en los ecosistemas. Unas economías que se metan dentro de la lógica de los ecosistemas, que solo pueden ser economías más basadas en el sector primario, más basadas en la agricultura y en la ganadería, pero no en cualquier agricultura y ganadería, no en la industrial, sino lo que tiene que ver con parámetros agroecológicos. Y esto tiene que venir acompañado de fuertes medidas de redistribución de la riqueza. Ese reparto del empleo que comentaba anteriormente, rentas básicas como las de las iguales, procesos de expropiación, políticas fiscales fuertemente redistributivas, porque si no, esto no va a funcionar. Y por último, y con esto lo dejo ya, necesitaríamos políticas que nos permitan trascender nuestro sistema socioeconómico, que nos permitan trascender el capitalismo, que pasan necesariamente por esa desalarización de nuestras vidas y esa desmercantilización. Bueno, pues con eso lo dejo, entramos en la fase de coloquio, de diálogo, y espero haber resultado claro en la exposición. Sí, perfectamente. Muchísimas gracias, Luis, muchas gracias. Como les decía, antes de pasar a las preguntas abiertas del público, tenemos un par de preguntas comunes, en términos de que lo que intentamos hacer es tener una especie de traslape entre la aproximación de nuestros dos expositores. Ya se las hicimos llegar de modo tal de que ellos las conocen, entonces las voy a leer y después pueden contestar ambos en el orden en que hicieron sus presentaciones. Les vamos a dar 10 minutos a cada uno para eso y después abrimos el foco para quien quiera hacer preguntas, ¿no? En las preguntas comunes, la primera es, considerando el poco tiempo disponible antes de arribar a puntos de inflexión climáticas y el escenario político de polarización creciente, la guerra en Ucrania, el problema a propósito de, por ejemplo, la Corte Suprema en Estados Unidos, el aumento de una cierta tendencia a la izquierda en los gobiernos latinoamericanos, el papel que está empezando a jugar China, este escenario de polarización que se está desplegando, ¿cree usted viable aún un proceso de decrecimiento conducido? De ser el caso, ¿cuáles serían o deberían ser los ejes políticos de dicha conducción? ¿No? Un poco destilar
la conducción política, dado especialmente este escenario de polarización creciente. Y la segunda pregunta es, teniendo claro que siempre es complejo dar malas noticias, ¿cómo comunicar y persuadir a personas de mayores ingresos y consumo que deben, entre comillas, sacrificarse y disminuir radicalmente sus niveles de consumo de materia y energía? ¿Es siquiera posible hacer eso? Eso. Julio. Gracias, Álvaro. Bueno, estuve analizando un poco ambas preguntas y definitivamente considero que son preguntas sumamente complejas, sobre todo la primera, bueno, y también la segunda un poco, porque incluso pues los más expertos analistas de política pueden errar en ello, ¿no? Pero definitivamente mi perspectiva es que en su momento todos están apostando por un decrecimiento conducido, porque de otra manera algunos estratos de la sociedad saldrán afectados y eso no le conviene a nadie, ¿no? Es decir, la mayor afectación que va a haber obviamente es en los estratos de la sociedad más necesitados, pero definitivamente el decrecimiento conducido es lo que le conviene a los estratos dominantes y eso sería lo más probable hasta el momento, creo. La otra es que pues en el corto plazo, sin duda lo que mejor va a funcionar son las medidas coercitivas, ¿no? Definitivamente no podemos estar pensando en la voluntad tanto de la acción colectiva como en lo individual, y creo yo que las medidas coercitivas en el corto plazo son las más viables para un decrecimiento controlado. El reducir el consumo solo ha funcionado cuando se han aplicado medidas coercitivas importantes a nivel de país. Lo podemos ver en el consumo de ciertos productos, ¿no? En algunas políticas públicas, al menos, por ejemplo, en México, que se han implementado con éxito y que no hay otra más que la taxación, más que el impuesto, las leyes, y creo que eso es importante tomarlo en cuenta. También hay un aspecto importante aquí que tiene que ver con el rol de los ciudadanos, ¿no? Definitivamente los ciudadanos son quienes han hecho los movimientos más importantes. A veces se lo atribuimos a los gobiernos, pero la verdad es que, sobre todo en el caso o en casos como América Latina, los gobiernos tienen prioridades muy distintas muchas veces. Entonces, lo que hemos visto en la última década particularmente es que el poder de la ciudadanía, el poder que la ciudadanía tiene en relación con las decisiones que vaya a tomar el gobierno, en relación con el medio ambiente, en relación con todo esto que hablamos el día de hoy, pues es fundamental y se ha visto, ¿no? En las últimas elecciones en Colombia, lo hemos visto en algunos otros casos, pero definitivamente el rol de los ciudadanos y el poder del ciudadano para implementar estas decisiones es fundamental. Hay algo también importante, interesante a partir de lo que se ha venido escuchando y en otros foros, es que no se nos olvide que nuestros países pasaron de una transición rural-urbana durante los últimos 40, 50 años, que pareciera algo sencillo, pero 40, 50 años no son suficientes para adaptarnos a las formas de vida urbanas. Y eso ha influido demasiado en la individualización del ser, ¿no? Y eso ha tenido consecuencias también para la acción colectiva y para el trabajo en equipo y y en relación con la pérdida de ciertas habilidades que nos permitirán retornar a lo necesario
para implementar acciones de crecimiento, ¿no? Eso tenemos que trabajarlo mucho a nivel de convencimiento y a nivel de desarrollo de construcción de capacidades, sobre todo con la ciudadanía. Y bueno, muchos de los aquí presentes pues tienen bastante experiencia en ello. En relación con esto del sacrificio y disminuir radicalmente los niveles de consumo en materia de energía de las personas de mayores ingresos, pues no hay otra solución, no hay una solución única, ¿no? Pero lo pertinente es dejar claro que las medidas coercitivas pues, son las más efectivas en el corto plazo, no hay de otra. La decisión de conducir el cambio desde la ciudadanía informada también, ¿no? Solo de esa manera, y la otra pues es como ya lo mencionaba, la construcción de capacidades, no se nos olvida de ello en demasía para varios sectores de la sociedad. Yo por el momento ahí dejaría mi comentario. Perfecto, muchas gracias, Julio. Luis. Pues intentando ser breve como Julio, para que luego tengamos tiempo para un coloquio, algunas ideas fuerza a raíz de las dos preguntas. La primera, el decrecimiento en realidad no es una opción, es un hecho. Es algo que va a suceder como consecuencia de un sistema como el que tenemos, el capitalismo, que necesita expandirse constantemente para no entrar en crisis y que vive en un planeta de recursos limitados y que ya está chocando contra esos recursos, ¿no? Recursos energéticos, recursos materiales, recursos ecosistémicos y demás, ¿no? Pero no solamente es que no es una opción, sino que es un hecho, sino que es algo que ya estamos viviendo. Y que si nos fijamos simplemente en lo que nos está ocurriendo ahora mismo, pues descubrimos que ahora mismo tenemos una guerra con implicaciones geopolíticas mundiales muy importantes. Nombraba anteriormente el tema de Ucrania. Mañana probablemente tengamos una crisis alimentaria de primer orden, todos los factores están confluyendo hacia ahí. Ayer teníamos unos problemas de desabastecimiento que todavía continúan en distintos lugares del planeta y anteayer teníamos una pandemia que lo arrasaba todo, ¿no? Y esto salpicado de un montón de fenómenos meteorológicos extremos cada vez más virulentos y cada vez más frecuentes como consecuencia de la emergencia climática. El colapso de nuestro orden no es algo por venir, es algo que ya estamos viviendo. Lo que pasa es que no es la caída de un castillo de naipes, sino que es un proceso paulatino que durará décadas, que de alguna manera irá, pues en algunos momentos siendo más rápido, en otros momentos siendo más lento, en algunos momentos recuperaremos el orden pretérito, en algunos territorios empezará antes, en otros empezará más tarde, pero es algo que ya está en marcha y que estamos viviendo. Y en ese contexto, ¿tenemos capacidad de planificar lo que va a ocurrir? Pues yo creo que no. Yo creo que realmente cuando lo que tienes por delante es un momento en el que no va a haber ninguna nueva normalidad, sino que lo que nos va a caracterizar van a ser continuas excepcionalidades, la capacidad que vamos a tener de planificar es tremendamente pequeña porque no sabemos exactamente qué es lo que va a suceder ni cómo va a suceder, pero tenemos muchas papeletas de que sucedan cosas muy distorsionantes. Pero es que incluso aunque nos moviésemos dentro de un paradigma de más o menos normalidad o de nueva normalidad, yo creo que tenemos que entender las limitaciones humanas, porque el ser humano es un ser limitado. El sistema climático, y no te quiero decir ya el conjunto de los ecosistemas, el conjunto de la biosfera, es algo tremendamente complejo. Nuestras sociedades son tremendamente complejas. Los seres humanos tenemos dificultad para entender cómo funciona esa complejidad. ¿Vamos a tener capacidad realmente de dirigir esa complejidad hacia donde consideramos que quiere ir? Creo que probablemente esto escapa de nuestras capacidades. Así que en ese marco, ¿qué es de alguna manera lo que tenemos que plantear? A lo mejor nuestro paradigma no es el paradigma de la planificación, sino el paradigma de la improvisación. Y para improvisar bien también tenemos capacidad de meter pues, políticas y poner prácticas concretas. ¿A qué me refiero? Pues por ejemplo, a que necesitamos tener muy claros cuáles son nuestros objetivos. Y nuestros objetivos últimos, nuestros objetivos radicales en el sentido de raíz, ¿no? De ir a la raíz de los problemas que tenemos, porque, bueno, pues así vamos a poder ir adaptando las políticas que llevemos a cabo pues, en los escenarios que tengamos por delante. Por ponerlo con un ejemplo, si un objetivo desde mi punto de vista central es ese proceso de desmercantilización y ahora, por ejemplo, en Europa, pero en distintos lugares del mundo, Sri Lanka sin ir más lejos, ¿no? Hay problemas de abastecimiento energético, bueno, pues un proceso de racionamiento de la energía que significa una parte de desmercantilización de este bien básico, bueno, iría en el sentido en el que queremos, ¿no? Justicia pues, social, reparto más o menos y desmercantilización de un bien pues, fundamental para nuestras vidas. Creo que tenemos que pensar de esta manera.
Una segunda idea es que en un escenario que no sabemos muy bien por dónde va a ir, pues tener múltiples opciones sobre la mesa probablemente es una estrategia inteligente. Es decir, a lo mejor no tenemos que discutir tanto si la mejor medida de mitigación es esta o es esta otra, porque a lo mejor podemos poner las dos en marcha porque ya veremos qué condicionantes tenemos en nuestro alrededor para ver de las dos es exitosa, y si en vez de tener dos tenemos cuatro, pues más probabilidades tendremos de que alguna de ellas funcione, porque realmente no sabemos exactamente cómo van a discurrir esas excepcionalidades que cada vez van a ser más frecuentes. Y la tercera idea es que para poder improvisar bien tenemos que tener pues, la máxima capacidad de resiliencia. Y la resiliencia la construimos a través de tener tejidos sociales densos, con relaciones comunitarias fuertes y con una relación pues, más o menos armónica con nuestro entorno. Y esto lo tenemos que ir construyendo. Una segunda consecuencia importante, desde la perspectiva de que efectivamente, o lo que estoy proponiendo, de que no podemos planificar, es que si no podemos planificar, no podemos hacer una medida reformista en la cual vayamos pues sumando pequeños cambios que se vayan sumando. Esto, pues en el 1970, pues a lo megor tenía sentido, que teníamos tiempo para ir haciendo este tipo de trabajos, ¿no? Cuando se publicó pues estos límites del crecimiento que nos congregan hoy en esta tarde, pues teníamos tiempo de ir haciendo esas medidas reformistas, ¿no? Que fuesen una acumulación de cambios. Pero es que ahora estamos en el 2022, es que está ocurriendo esto ya y ahora no hay tiempo para hacer este tipo de medidas. Es más, esta lógica de hacemos dos tiempos, primero lo que es fácil y después lo que es difícil, pues probablemente tampoco sea posible y tenemos que hacerlo todo a la vez. Y esto al final tiene implicaciones pues, estratégicas de primer orden. Y cuando digo que el decrecimiento es un hecho o que el colapso de alguna manera en nuestro sistema está ocurriendo, no quiero decir en absoluto que nuestra acción sea irrelevante. Creo que nuestra acción es tremendamente relevante. Es más, creo que nuestra acción es más relevante de lo que pudo ser en el siglo XX. Y por dos razones. La primera es que cuando un orden se cae, otros van a surgir. Los seres humanos somos seres sociales por naturaleza y quienes de alguna manera estemos organizados, tengamos capacidad de acción social, pues vamos a tener más capacidad de influir en qué tipo de órdenes se pongan por delante. Si el decrecimiento es un hecho, el reparto de la riqueza en absoluto es un hecho. Es una gran disputa social, yo diría que una de las grandes disputas sociales, por no decir la mayor, que vamos a tener en el siglo XXI, y esto no viene dado. Esto tendrá que ser un elemento que surja de lo que hagamos o dejemos de hacer las sociedades. El futuro no está prefigurado, sino que será consecuencia de nuestras acciones. Y desde ahí nuestras acciones son tremendamente relevantes. Y el segundo elemento por el que son tremendamente relevantes es porque no es irrelevante que aumente la temperatura 1,1 grados, que 1,5 grados, que 2 grados. En absoluto es irrelevante. El nivel de degradación ecosistémica va aumentando. Pero es que también el nivel de degradación social acoplado a ese nivel de degradación ecosistémica. De manera que cuanto peor, peor. Así que si frenamos situaciones de irreversibilidad, de activación de bucles de realimentación positiva, climáticos o de degradación ecosistémica más fuertes, bueno, pues estaremos en mejores situaciones pues, de afrontar los cambios que tenemos por delante y que necesitamos. ¿Y cómo articulamos esos cambios? ¿No? Comentaba Julio anteriormente la importancia de la coacción y yo creo que tiene que desempeñar un papel importante dentro de los cambios en los que estamos, pero yo quiero focalizar un poco más, ¿no? Porque la coacción sobre quién y la coacción para qué, ¿no? ¿En qué tipo de medidas? Porque creo que necesitamos coaccionar, pero sobre todo coaccionar a quienes son los principales responsables de la situación en la que estamos y que además son los principales beneficiarios del orden socioeconómico en el que estamos viviendo. Esas clases privilegiadas que significan un porcentaje relativamente pequeño de la población, pero que son las principales responsables en emisiones per cápita, en dirigir el sistema, pues de la situación en la que estamos. Así que claramente tenemos que coaccionarles y claramente tenemos que coaccionar el funcionamiento del mercado. Porque una de las cosas que incita de forma fundamental pues nuestro hiperconsumismo, pues en los lugares donde nos podemos permitir ese hiperconsumismo, ¿no? Tiene que ver pues, con la publicidad, con esa falta de autonomía económica, con esa satisfacción constante que tenemos en nuestras vidas, que sublimamos en gran parte con el tema del consumo. Así que necesitamos coaccionar al mercado para que haya menos mercado, coaccionar a esas poblaciones enriquecidas pues para que repartan esa parte de la riqueza. Y esto no va a ser sencillo. Y no va a ser gratis, y no va a ser fácil. Esto tiene detrás procesos de lucha social que, ¿qué les diré allí en América Latina? Y ¿qué les diré en concreto en Chile? ¿No? Pues que son los que han permitido preñar por la situación que tienen en la actualidad, ¿no? Pues de nuevo proceso constituyente y todo lo demás, ¿no? ¿Y cómo articulamos, de alguna manera,
pues luchas en ese escenario. Bueno, yo creo, y con esto me callo, que necesitamos trabajar en 3 grandes líneas. Una, resistencias, ¿no?, ante procesos pues, de desigualdades como los que tenemos, y ahí el reparto de la riqueza es absolutamente determinante, como estaba comentando, tan determinante como parar pues, ese auge de nuevos movimientos de extrema derecha que tenemos, pues, no solamente en Europa, sino también en América Latina, y que hablan pues, de esas sociedades que van a gestionar el colapso, que van a gestionar el decrecimiento con más desigualdad, ¿no?, con más desigualdad, ¿no?, y cargando sobre las espaldas de pocas personas pues, unas situaciones complejas. 2. Creo que necesitamos cambios en el parámetro cultural importantísimos, porque sin otras cosmovisiones, otras formas de ver el mundo, no vamos a articular sociedades nuevas, y esto tiene mucho más que ver con los hábitos que con los valores, porque en realidad nuestro sistema de valor se construye a través de nuestras prácticas cotidianas, a través de lo que hacemos en el día a día. Y si en el día a día trabajamos con prácticas cooperativas, pues articularemos de alguna manera relaciones que articulen valores colectivos, de apoyo mutuo y demás, ¿no? Así que esta construcción de alternativas tiene mucho que ver con la construcción, de alguna manera, pues de valores y de nuevas cosmovisiones. Y esto, pues allá en América Latina tienen pues un desarrollo, ¿no?, pues con los buen vivires y demás, ¿no?, pues tremendamente interesante, y que tenemos mucho que aprender en distintos lugares del mundo. Y por último, la tercera gran línea de trabajo tendría que ver con construir esos otros mundos. Y yo digo y creo que es la línea de trabajo más importante. Necesitamos resistir, necesitamos construir nuevas culturas, pero sobre todo necesitamos construir alternativas. Y esta construcción de alternativas es costosa, requiere conocimientos técnicos, requiere mucho esfuerzo, requiere mucho trabajo, pero es fundamental. Necesitamos alternativas que se adapten a estos nuevos escenarios climáticos, sociales, ambientales que se nos están abriendo alrededor, que se adapten con justicia, con resiliencia, con sostenibilidad, que a partir de las prácticas creen sociedades pues, que gratifiquen esa solidaridad, ese apoyo mutuo, esos nuevos parámetros culturales, y que a la vez pues, nos ayuden a resistir pues, esos procesos de lucha que no van a ser complicados, que no van a ser sencillos, pero que pueden ser exitosos. Vale, muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Bien, abajo voy a abrir el foco de modo tal de que quien quiera puede hacer una pregunta, un comentario, una intervención. Abajo, en el icono correspondiente, donde dice reacciones, hay uno que pueden levantar la mano. Si hay alguna pregunta, algún comentario, alguna queja. Jeremy Barbay. Adelante. Hola, gracias, Hola. Beto, para el evento. Yo tengo claro más o menos la información que entregaron y ya hice algunos proyectos para enseñar a alumnos, enseñar a la gente. Yo creo que la docencia va a ser importante. Pero una duda que tengo en todo eso es, por ejemplo, yo soy con Putin y yo propongo desarrollar herramientas usando computadores para no depender de energías fósiles, para no depender de productos químicos y todo eso. Pero al momento, los computadores fueron producidos, ahora cuando se produce el computador, están con energías fósiles, están con metales que se extrajeron con mucha energía barata y todo eso. Y al momento uno tiene, y la red internet, lo que usamos para la videoconferencia, usa los satélites, que usaron mucha energía para enviarse y todo eso. A veces me pregunto, y no es que yo quiero ser apocalíptico o algo como eso, pero tenemos que inventar, como dijiste, Rodrigo, un mundo futuro, no, Luis, sorry. Luis decía, hay que inventar las soluciones futuras sin energía fósil, en cambio, en clima inestable y todo eso. Y a veces me pregunto si no hay que inventar un futuro sin computador, sin internet, y yo creo que eso es extremo. Ojalá logramos a mantener algo de eso y tener algo más moderno que el siglo XVIII, pero me pregunto si hay estudios peer-reviewed con una concepción. No hay un plan, pero hay un estudio que pone la límite de lo que podemos esperar todavía tener para el mundo de mañana
o no? Y yo sé que la respuesta es no, no podemos ser seguros, no hay un plan, pero ¿hay más información sobre eso? ¿Tiene sentido de todavía asumir que vamos a tener computador e internet en la sociedad de 200 años, o tenemos que hacer planes para una sociedad donde los humanos sobreviven y no tienen eso? Y disculpe si hablé demasiado, pero quería que se entienda bien. Eso. Ok, muchas gracias. Y alguien ¿Alguno tenía que quiere? hacer la primera pregunta, así que... Bueno. Sí, eso se agradece el doble. ¿Alguno que quiera tomar la palabra? Luis. Sí. Dos ideas respecto a la intervención que yo creo que es tremendamente relevante, ¿no? en los escenarios que tenemos por delante. Lo primero, el grueso de la economía no sirve para satisfacer necesidades. No tiene nada que ver con la satisfacción de necesidades. Es una economía que está enfocada a la generación de beneficios constante, pero que tiene que ver poco con nuestras vidas. Y por ponerlo con un ejemplo, la economía española en abril del 2020, el momento álgido del confinamiento y de la bajada de la economía, en la cual hubo un decreto de cuáles eran los servicios básicos, pues tenía un nivel de actividad que se parecía mucho al nivel de actividad que planteábamos en el modelo este que os comentaba, pues que les comentaba, perdón, en 2030, ¿no? Había habido una reducción de la actividad económica muy, muy importante. ¿Tuvo esto que ver con una reducción en la satisfacción de las necesidades de la población? En absoluto. Hubo parte de la población que no tenía sus necesidades satisfechas, pero no por la reducción de la economía, sino por las desigualdades en el reparto de los alimentos y de otra serie de elementos. Pero en realidad, la mayoría de nuestra economía no sirve para nada que tenga que ver con la vida, y más bien sirve para algo que tiene que ver con la destrucción de la vida. Así que, un elemento inicial es, no nos asustemos tanto en que se pueda reducir nuestra economía, y sí que asustémonos mucho, porque creo que ahí está la clave, en que no seamos capaces de satisfacer nuestras necesidades. Así que pensemos y vayamos refocalizando mecanismos de satisfacción de nuestras necesidades, pues que a lo mejor no dependan de ese entramado enloquecido, ¿no?, que tenemos de sistema económico, pues que, bueno, pues que nos lleva y nos aboca a una situación complicada. Y en ese proceso de reducción, que repito es inevitable, si tenemos más o menos ordenadores o tenemos más o menos hospitales, en realidad tiene que ver con los límites que tenemos, pues porque hay unos límites de disponibilidad, pues por ejemplo, de recursos escasos, ¿no? Como podría ser el litio, el teluro, el indio, ¿no?, que son muy determinantes en muchas de estas tecnologías, el oro, la plata, ¿no?, que se utilizan como conductores, ¿no?, dentro de todo lo que tiene que ver con la electrónica, y tiene que ver con esto, pero tiene que ver también mucho con opciones sociales. Yo no me atrevería a decir, en el futuro no vamos a tener ordenadores. Bueno, en el futuro seguramente seguro vamos a tener menos ordenadores de los que tenemos en la actualidad, seguro que irán más lentos, seguro que tendrán una interconectividad, pues, bueno, con menos capacidad de transferencia de datos, pero si tenemos o no tenemos ordenadores va a ser una opción social. Y creo que son debates que necesitamos tener. Necesitamos tener debates sobre qué tecnologías queremos conservar, porque las consideremos importantes, qué tecnologías queremos recuperar y qué tecnologías queremos implementar, porque obviamente habrá algunas que queremos mejorar y probablemente toda la tecnología, y lo comentaba antes Julio, yo lo comparto mucho, pues de unos modelos agrarios, pues desde paradigmas agroecológicos, permaculturales y demás, pues son tecnologías que necesitamos implantar de forma mucho más potente y desarrollar, pues porque van a ser tecnologías yo creo que importantes para la vida, ¿no? Para mí la clave es, esto no está escrito. Está escrito que tenemos unos límites ambientales y que a estos nos tendremos que acoplar, pero cómo nos lo montemos dentro de esos límites ambientales van a ser opciones sociales y van a ser parte de la disputa social que tenemos abierta y que, bueno, pues que se expresará de unas formas distintas en cada uno de los territorios. En algunos tendremos más suerte y en otros pues menos. Perfecto. Julio, ¿tú quisieras agregar algo o te parece que pasemos a la siguiente pregunta? Claro, muchas gracias. En relación con lo que se comenta, algo que sí es importante mencionar es que obviamente esto es contextual también. Por ejemplo, durante la pandemia por COVID, el sector más vulnerable de la población en México se quedó sin comer, ¿no? Entonces, y es una buena proporción, ¿no? Porque obviamente aquí vienen varios factores, ¿no? Lo que mencionaba anteriormente de vulnerabilidad, de pérdida de habilidades, ¿no?, para hacer, para construir y para alimentarnos, ¿no?, por nosotros mismos, que se tiene que repensar. La otra
más enfocada a la pregunta que hacía Jeremy, ¿no? Definitivamente yo creo que desde el punto de vista del uso de la tecnología no hay vuelta hacia atrás. Y si bien nosotros como sociedad tenemos la responsabilidad de decidir, creo que nuestra responsabilidad de decidir está en relación con cómo queremos esa tecnología, ¿no? Es decir, ¿qué alternativas hay para que esa tecnología no tenga un impacto, sobre todo, en nuestros ecosistemas, en la salud de nuestro planeta, pero siendo cuidadosos de los impactos que pudiera tener también el uso de esta tecnología? La realidad es de que hay muy pocos estudios, ¿no? Que miden o que midan esas disyuntivas entre beneficios y afectaciones que pudiera haber por el uso de la tecnología, sobre todo a nivel muy localizado. Se requiere bastante trabajo y hay un área de oportunidad impresionante en las consecuencias, los trade-offs que podría haber entre el uso de la tecnología y la afectación para el medio ambiente. Hay opciones, creo yo que hay opciones, y como ciudadanos al final nosotros tenemos la decisión, como consumidores, creo que ahí va nuestra responsabilidad y nuestra capacidad de lucha para decidir qué sí aceptamos y qué no aceptamos, ¿no? Entonces, eso es gracias. Gracias, Julio. Loreto, bienvenida. Gracias. Hola. Tal vez complementar que lo que tenemos que abordar un poco es cambiar el estado de la obsolescencia programada, porque finalmente creo que el exceso de chatarra computacional o de artefactos tecnológicos de corta vida es lo que nos tiene en este colapso, o la relación con las patentes de estos equipamientos. Quisiera hacerle una pregunta a Luis, como profundamente, o sea, había un punto, no recuerdo el concepto bajo el cual lo englobaste, que tiene que ver con la reorganización un poco también, no solo de nuestros tiempos, nuestro consumo, ¿sí? O sea, no solo el decrecimiento con respecto a nuestro consumo, sino también, decía, con respecto a nuestra remuneración o nuestro ingreso y la relación con los tiempos de trabajo. Porque en Chile, con nuestras 45 horas semanales, por mucha motivación que tengamos con respecto al decrecimiento, el tiempo que somos capaces, o que la sociedad, la mayoría de la sociedad que está involucrada en este proceso de 45 horas semanales o más, es muy difícil que pueda involucrarse en las prácticas del decrecimiento, ¿sí? De abordar la reparación de su ropa, el sustento de ciertos alimentos, o inclusive el impulso que da a espacios cooperativos de gestión y de cambio de paradigma. Por lo tanto, me gustaría que nos comentaras tal vez la experiencia de ustedes con respecto a cómo es abordable el proceso de cambio, finalmente, de cuántas horas finalmente en este equilibrio uno debería entregar el trabajo remunerado para finalmente abordar el resto de las labores que nos competen como una sociedad más eficiente, colaborativa y autogestionada. Y por último, si finalmente este proceso de cambio también, que tiene que ser global, se construye a través de principios, por ejemplo, como la ecología profunda, de que podamos horizontalmente como planeta avanzar en este cambio, y no solo ciertos países o ciertos sectores sociales o ciertos territorios. Porque creo que, o sea, yo personalmente lo creo, pero me gustaría que desde el ámbito que tú nos compartes, si es que efectivamente lo consideras así.
Perdón, Loreto, ¿puedes repetirme sintéticamente la última pregunta? Es que no lo he entendido muy bien. Si es que tú compartes que el cambio tiene que ser bajo principios de la ecología profunda, el cambio del decrecimiento hacia el decrecimiento. ¿Respondo o esperamos más intervenciones? Dale. Sí. Bueno, primero quiero retomar ahí una cosa que encaja con ideas de las que he comentado anteriormente, pero la quiero reforzar con lo que se ha comentado, ¿no? Claro, la obsolescencia programada es un desperdicio desde el punto de vista ambiental, es un desperdicio desde el punto de vista de la lógica, pero es totalmente lógica desde el punto de vista del funcionamiento de nuestro sistema. No es un desperdicio para el capitalismo. Permite pues, que mantengan los beneficios, que mantenga la actividad económica y que todo esto funcione. Cuando estamos hablando del tema del reparto del empleo, 45 horas o 37 y media, como son de media en España, ¿no? Legalmente son 40, ¿no? Y esto, bueno, no voy a entrar ahí en disquisiciones. Pero bueno, y estoy planteando un reparto en los empleos, y esto significa pues, reducción de la jornada laboral a 30 horas, adelanto de la edad de jubilación, prohibición de horas extras. Esto tiene políticas detrás, concretas, ¿no? Bueno, esto es una política que claramente tiene un problema para el funcionamiento de nuestro sistema socioeconómico. ¿Con esto qué quiero decir? Que o pensamos en proyectos que cambien el propio sistema o realmente en una situación de crisis estructural como en la que estamos, y el capitalismo está también en crisis estructural, pues va a ser difícil pues, que todo esto se pueda acometer si no vamos construyendo otra cosa en paralelo, ¿no? Con la cual irnos pasando en nuestras vidas. Y luego voy a volver sobre esa idea del tiempo y demás. Pero por concretar, cuando yo estoy planteando, cuando planteamos desde Ecologistas en Acción y otras organizaciones una reducción de la jornada laboral, no planteamos una reducción de salario. Estamos planteando una reducción de la jornada laboral con el mismo salario. Y en base a que tenemos unas desigualdades en el reparto de la riqueza tan gigantescas, ¿no? Pues a nivel estatal, pero a nivel internacional también, que bueno, pues que este es un elemento pues simplemente de una pequeña parte del reparto, ¿no? Cuando vemos por las remuneraciones de las personas más ricas del mundo y alguna, como Amancio Ortega, pues es español, pues bueno, pues esto entra dentro de una lógica pues perfectamente factible dentro de lo que podrían ser nuestras sociedades, ¿no? Así que estamos planteando decrecimiento en las horas de trabajo junto a un sostenimiento en lo que tendría que ver con las remuneraciones. ¿Y cómo vamos haciendo estas construcciones en paralelo, ¿no? Bueno, yo lo primero es que yo tengo mucha admiración, aparte de muchísimas críticas, con todo el movimiento obrero pues, clásico, ¿no? De finales del 19, de principios del 20, porque cuando hablamos de jornadas laborales largas, eso sí que eran jornadas laborales largas. O sea que la gente trabajaba pues 12, 14 horas todos los días, sin fines de semana ni nada de nada, ¿no? Algo que afortunadamente pues hemos sido capaces, pues fruto de distintas luchas sociales, de ir aboliendo. Y a pesar de eso, fueron capaces de articular pues una organización social pues realmente notable, ¿no? Una organización social que hizo una disputa política, pero además que construyó economías alternativas, ¿no? A partir de cooperativas, de toda una serie de elementos y demás. Entonces, yo con esto no quiero decir, no, si esta gente pudo, todo el mundo podremos, ¿no? Pues obviamente cada uno tenemos nuestras dificultades, pero lo que quiero decir es, vamos a empoderarnos. Vamos a mirar no solamente los problemas que tenemos, que claramente los tenemos, las baches que tenemos por delante, que claramente los tenemos, sino también las cosas que podemos hacer y las potencialidades que tenemos. Y creo que necesitamos poner de relieve las cosas en las que somos fuertes y que podemos hacer cosas. Porque indudablemente, de forma solitaria, pues podemos hacer poco. Somos bastante limitaditos como seres vivos, ¿no? Y nuestra capacidad de acción es limitada. Pero cuando nos juntamos con gente, la cosa cambia de forma muy notable. Y cuando nos juntamos con gente articulando luchas sostenidas en el tiempo, pues cambian muchísimo más. Cuando hace 20 años pues empecé a entrar en redes pues, de economías alternativas, pues apenas tenía nada de autonomía en mi vida. Ahora mismo vivo en una casa que está en derecho de uso, no es ni del Estado ni del mercado, ni nunca lo va a ser de ninguna, algo como por ejemplo lo que hay en Uruguay en un montón de casas, y esto tiene que ver con esos procesos de construcción gracias a un montón de gente, no lo he hecho en solitario. Yo ahora mismo tengo mi alimentación en contacto directo con proveedores cercanos agroecológicos y esto no lo he hecho solo.
Lo he hecho trabajando con otra serie de gente y articulando cosas. Trabajo pues, en restauraciones colectivas, en comedores escolares, haciendo ese mismo tipo de transiciones pues, para que los chicos y las chicas lo hagan sin además cambio en los precios, es decir, con caracteres pues, de acceso universal, ¿no? Con niveles pues, para la gente que tenga más y la gente que tenga menos, ¿no? Y bueno, y como esto, pues podríamos empezar a hablar de distintos elementos. Creo que la clave es, vamos a hacer procesos largos, procesos en los que vayamos haciendo procesos constructivos de distintos elementos, en los que nos juntemos con gente, porque en solitario no podemos hacerlo, y en los que, bueno, pues vayamos siendo capaces de ir, pues, pasando etapas. Pues esto lo he conseguido y esto lo quedo fosilizado, lo quedo fijo, y entonces me puedo ir a por la siguiente. Y con la siguiente, que la dejo fija, pues me voy a ir a por otra, ¿no? Y bueno, y pensémoslo así, en un proceso de eso, pues de cambio paulatino, ¿no? Entendiendo que, y lo decía anteriormente, yo creo que nuestro orden se está resquebrajando, pero no se va a resquebrajar de la noche a la mañana, sino que va a durar décadas, y en ese proceso de décadas somos actores y actrices de nuestra vida y de los cambios sociales, y vamos a poder imprimir cosas y vamos a poder construir cosas. De hecho, lo hacemos en nuestro día a día. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, ya dado el tiempo que programamos para esta actividad y el tiempo que le pedimos a nuestros expositores, estaría en pie a una última pregunta, si es que la hay, una última intervención antes de despedirnos y cerrar. Claudio. ¿Una pregunta? Buenas tardes. Quería preguntar, ¿por qué en este seminario directamente no se habló de capitalismo, sinceramente? Eso, más que nada, como sistema multimimbre al cual nosotros estamos conectados lamentablemente. Y siempre se habló de economía como nacional, más que nada, como un cambio personal antes que colectivo. Yo entiendo que sí hablamos de capitalismo, escuché la palabra varias veces en distintos contextos. Sí, pero de una manera muy abstracta, a eso voy, porque igual el decrecimiento, hay críticos del decrecimiento, porque no atacan directamente las categorías del capitalismo y no toman los elementos de la crítica de la economía política para criticar a eso. Entonces, es como la ecología verde, a eso voy, pintarlo de verde todo, pero en verdad es como el decrecimiento es más, lo ven como un problema de forma y no de contenido, a eso voy. ¿Ya? Yo personalmente, Claudio, no me identifico con la intervención que ha hecho. Yo creo que ha hablado claramente desde una perspectiva anticapitalista y he puesto sobre la mesa políticas concretas que tienen que ver con esa desmercantilización y desalarización que van a otros paradigmas distintos. De hecho, he empezado hablando de otro paradigma económico que va sobre otros marcos. Entonces, yo no me siento representado en esa mirada, la verdad. Igual no me he expresado bien, ¿eh? Y ha sido un problema mío. Ok. Alberto, ¿tú tenías una última pregunta para cerrar? Sí, me gustaría, si Julio, bueno, y Luis también, si pudieran desarrollar un poquito la idea de la moda, que está en la figura de la balanza. Una de las líneas que caía era la importancia de personas que son más influyentes desde el punto de vista social, en términos de favorecer el cambio, entendiendo que un extremo sería la moda con todo lo que, con todo lo que eso conlleva. Se pierde pureza, se masifica el alcance, hay varias transformaciones que están asociadas a esa masificación, digamos así, del alcance de todo. Gracias, Alberto. No, definitivamente, bueno, claro que recordemos que un aspecto importante es la influencia social, ¿no? Desde el punto de vista como sociedad, como seres humanos, la influencia social es determinante, ¿no? Para el comportamiento de muchos de nosotros. Y eso no lo podemos negar, ¿no? Entonces, el rol que tienen las personas que tienen la capacidad de influir como modelos en relación con el comportamiento, todo lo que se pueden hacer, todas las acciones que se pueden implementar o llevar a cabo para el cambio de estas normas
es fundamental, creo yo. Y a veces nos orientamos mucho a señalar, ¿no? Por ejemplo, una figura pública se comporta de una u otra manera. Y creo que pocas estrategias hemos buscado para tratar de jalar y de abonar y de atraer a esas personalidades para poder apoyar a la causa. Creo que ahí hay una oportunidad importante, ¿no? ¿Cómo incluyes, cómo subes al barco a estas personas que tienen la capacidad de influir para masificar los cambios en comportamiento, para masificar estas ideas que se discuten aquí? A veces nuestras acciones son aisladas, si vemos la magnitud del problema, pero por algo se empieza. Sin embargo, esa capacidad de masificar las acciones creo que es lo que nos ha faltado, nos está faltando. Y es donde se puede trabajar, sobre todo con este tipo de personas. Definitivamente, también escuchando la pregunta anterior, la observación que hacía Claudio, hay muchos paradigmas y se puede analizar desde muchos paradigmas, creo yo, este fenómeno, pero definitivamente estamos en un mundo global, querramos o no, y pues se pueden mencionar muchas cosas aquí, pero definitivamente también se ha hablado, creo yo, de estos límites del capitalismo y esta crisis del capitalismo que estamos enfrentando y las alternativas que existen para ello bajo el escenario actual, no queremos, bueno, al menos en lo personal yo no quiero verme excluyente en ese sentido, pero también las disciplinas, ¿no?, de cada uno de nosotros, el background que tenemos, nos orienta hacia una forma de abordar los problemas, las problemáticas, y eso también es una barrera en ocasiones, pero nunca es la intención, creo yo, excluir. Gracias. Luis, para terminar. No, yo creo que está bien, que creo que he hablado más y así pues compensábamos un poco, y yo creo que la respuesta de Julio. Perfecto. Bueno, damas y caballeros, muchísimas gracias a todos por su participación, particularmente a Luis González y a Julio Díaz por sus presentaciones. Las referencias que hizo Julio al informe del IPCC se encuentran fácilmente en la red. El de Luis sobre las transiciones, el informe de transiciones ecosociales también está en el sitio de Ecologistas en Acción, lo pueden acceder ahí y leerlo. Y bien, solo eso. Muchísimas gracias a todos por su presencia, que tengan un buen día. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Gracias. Chao. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Chao, Álvaro. Chao, Alberto. Nos vemos mañana. Nos vemos. Chao, Loreto. Chao, Guido. Chao. Muy bien. Chao. Claudio. Admitted for all. Chao.